Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, llevando su palabra en unidad y gracia. Los saludo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Habíamos dicho que Dios tiene un sueño para toda la humanidad. Y ese sueño es el propósito eterno de Dios. Es importante entender este tema porque este tema te va a dar claridad para saber realmente lo que es el Evangelio. ¿Por qué naciste? ¿Para qué naciste? ¿Por qué el pecado te alejó de Dios? ¿Por qué Jesús vino y murió y resucitó para volvernos al plan? ¿Por qué tenemos que caminar como discípulos de Cristo en esta vida? ¿Y por qué con nuestra vida tenemos que dar la gloria a Dios? Todo tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Y este propósito fue revelado en su palabra. Por ejemplo, cuando dice en Efesios, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se había propuesto el plan y Él también se había propuesto en dárnoslo a conocer. Quisiera leer un resumen, un breve extracto de Puerta, Camino y Meta que habla del propósito eterno de Dios. Dice, el propósito eterno de Dios es tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. El hombre fue creado para conocer y servir a Dios como Padre, deleitándose en su amor, pero su rebelión le desvió. La muerte y resurrección de Jesús le provee el camino de redención y restauración al propósito divino original. Por lo tanto, el discípulo encuentra en Cristo tanto la salvación como el modelo para seguir en su conducta y dedicación, a fin de que su vida sea para la gloria de Dios. Y Él nos proveyó de todos los medios necesarios para lograr este propósito en virtud de nuestra unión con Cristo. Entender esto te da luz. Así como entender que hay una meta para un corredor le hará correr esa carrera de forma efectiva. Así también tener esa luz nos va a hacer que nosotros corramos efectivamente nuestra carrera de fe. Así como en la forma natural, si pusiéramos a un corredor en un estadio, y ese corredor ve una pista de atletismo y ve hacia su lado hay corredores, pero no sabe por qué está ahí, para qué está ahí, cuánto correr, a dónde está la meta. Es muy probable que su carrera sea infructuosa. Así también en el nivel espiritual. Si nosotros no sabemos por qué tenemos que correr esa carrera, cómo la tenemos que hacer, ¿a dónde está la meta para llegar? También nuestra vida espiritual podría ser infructuosa. Estar corriendo, dando vueltas y nunca llegar a nada. Entender esto nos haría decir, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:12. Dice así, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje nos hace entender tres cosas importantes. Que hay una meta para el discípulo de Cristo, que nuestra vida tiene un propósito. Él nos creó, Él nos llamó, Él nos salvó con un propósito.
Segundo, debemos entender el propósito de Dios para con nuestras vidas, para hacer de este propósito nuestra meta. Y tercero, debemos entregarnos de corazón para llegar a correr la carrera y llegar a la meta. Esto hará que nuestra carrera, en nuestra vida, sea como la de Pablo y poder llegar a decir, como él dijo en 2 de Timoteo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Haciendo un poco de historia, vemos a través de la palabra que este propósito que Dios tiene en su corazón estaba tan claro en los tiempos de los apóstoles. Tanto es así que vemos a Pablo que hizo de este propósito su meta, que Pablo lo enseñaba, que Pablo lo dejó escrito, aún hasta para nosotros, que los apóstoles vivían su vida bajo el propósito de Dios, que Jesús vivía bajo el propósito de Dios y Jesús también lo enseñó en la palabra. Pero algo pasó. En el tiempo, la filosofía, las nuevas formas de pensar, en fin, la corriente de este mundo desvirtuó, distorsionó este plan que nació en el corazón de Dios y cambió la cosmovisión, cambió la forma de ver. Antes se veía que Dios era el centro de todo y que todo giraba alrededor de Él. Pero, por ejemplo, el humanismo sacó a Dios de ese centro y puso al hombre en el centro. Y ahora el hombre es lo más importante. Todo gira alrededor del hombre y Dios quedó afuera. Ahora lo importante es el hombre y sus deleites, el hombre y sus deseos, el hombre y sus placeres, el hombre y sus planes, el hombre y su propósito. Pero también sutilmente esto entró en las enseñanzas aún cristianas. Y la visión del propósito, la base, el fundamento del propósito que era de Dios, cambió sutilmente. Se predica esto, que Dios envió a su Hijo para salvar al hombre, que el propósito de Dios era salvar al hombre, bendecirlo, hacerlo feliz, y cuando llegue la hora de partir, darle un cielo eterno. Esto suena lindo y nos agrada, pero este es un evangelio hombrecéntrico, Dios funcionando aún para el hombre. Todo giraba alrededor del hombre, pero vino una renovación espiritual. Nosotros que somos de la comunidad cristiana sabemos bien que vino un tiempo del Espíritu y cumplió una de las tareas más importantes que tiene el Espíritu Santo, es de llevarnos a toda verdad y enseñarnos la palabra de Dios. Y usó a hombres comunes, pero muy humildes, llenos del Espíritu, y trajo revelación de la palabra, y trajo entendimiento de la palabra, y nos enseñaron esto, que el propósito eterno de Dios era ser Padre. Que el propósito, el proyecto era de Dios. Todo se había creado por Dios y para Dios, pensando en su propósito. Que el centro no era el hombre, que Dios era el centro de todo. Todo era de Él, por Él y para Él. En palabras simples, volvemos a los principios de la primera iglesia.
En Ezequiel 36, cuando Dios revela el nuevo pacto, Él dice esto: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Esto nos enseña que el centro de todo es Dios, que la redención de Dios no era su propósito principal, sino que fue la solución a un desvío, el desvío del hombre que se introdujo a través del pecado. El propósito revelado desde los tiempos es que Dios sea Padre. Los discípulos se acercaban a Jesús pidiéndole: Jesús, enséñanos a orar. Y en Mateo 6:9 podemos encontrar esto: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios se presentaba a sí mismo como Padre. Tranquilamente pudo haberse presentado por todo lo que Él es. Él es alto, Él es sublime, es excelso, Él es todopoderoso, omnipresente, omnisciente y todos los atributos que Dios tiene. Pero Él se presenta según su propósito. Dios se presenta como Padre. También cuando Jesús enseña la parábola del Hijo Pródigo, que para mí es un resumen del Evangelio muy impresionante. Si ustedes se acuerdan, había un padre y había 2 hijos, y uno de ellos se apartó y vivió perdidamente, y después, cuando se arrepintió, había un padre que estaba esperándolo, y lo recibió con amor, y lo abrazó, y lo llevó otra vez ¿a dónde? A su familia. Lo integró otra vez a su familia como hijo. El propósito eterno de Dios, desde antes de la fundación del mundo, fue este: ser padre de una familia, de muchos hijos semejantes a Jesús. Si pudiéramos ver el desarrollo del propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo hasta ahora, podríamos decir esto: que Dios existía y nació en el corazón de Dios un propósito, un plan, antes de la fundación del mundo. Y Él creó el universo, y el universo fue creado por Él y para Él. Fue creado para cumplir el propósito eterno de Dios. Y Dios se presentaba como Padre, entonces necesitaba hijos. Y por esto hizo a Adán. Y fíjate en una cosa: en la mente de Adán no tenía el hecho de tener una mujer para procrear y tener hijos y fructificar y llenar la tierra. Eso no era el plan de Adán, ese era el plan de Dios. Y Dios le puso una mujer y la facultad de procrear y llenar la tierra. Pero el diablo, como siempre está en contra del propósito de Dios, hizo entrar el pecado. Y fue el desvío del plan original de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, dispuso a traer otra vez al hombre a este plan, a este propósito. Y esta es la puerta, que es a través de Cristo que podemos volver a ese plan. Mandó a Jesús, que a través de su muerte y su resurrección pagó nuestra redención,
y volvimos al plan. A esto nosotros le llamamos la puerta. Y a través de este plan, este propósito, vemos que Dios quería que nosotros caminásemos como discípulos de Jesús, que lleguemos a ser igual como Jesús. A esto lo llamamos camino, porque hay una meta, y la meta es esta. Desde el comienzo de los tiempos, Dios quería ser padre de una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. ¿Para qué? Para su gloria, para que a través de nuestra vida le podamos dar la gloria a Dios. Y esto cambió todo, y esto cambió la forma de pensar, de ver las cosas. Comenzamos a ver que todo fue creado por Él, para Él, y todo es de Él. Dios no existe para el hombre. El hombre existe y fue creado para el propósito de Dios, para darle la gloria a Él. Y así como en Romanos 14 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros no somos el centro. Dios es el centro y todo gira alrededor de Él, todo gira alrededor de su plan. Y si te preguntas, ¿para qué naciste? Naciste para esto, para cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Para qué estudias? Para cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Para qué nos casamos? ¿Para qué tenemos una casa? Para cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Para qué tenemos hijos? Para criarlos y encauzarlos, encaminarlos en este plan, para que ellos también vivan el propósito eterno de Dios. ¿Para qué aprendemos de Jesús? Para vivir el propósito eterno de Dios. ¿Para qué morimos? Para cumplir el propósito eterno de Dios. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Podemos ver esto en la palabra. Y nosotros conocemos Efesios 1 y Romanos 8, que habla del propósito eterno de Dios. Dice así, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así lo que está en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Amén. Este es el propósito eterno de Dios. Si vemos Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, para cumplir el propósito eterno de Dios, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Antes de que comiencen los tiempos, Él ya nos bendijo, nos habló bien de nosotros. Él ya tenía en su plan que seamos hijos de Él. ¿Y cómo podemos cumplir esto? A través de estas bendiciones, pero con una característica. Tenemos que estar en Cristo. Tenemos que estar en Cristo. ¿Se acuerdan del pasaje? Todo lo puedo en Cristo. Amén. Dice, según nos escogió, el verso 4, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Podemos ver que Él nos conocía antes de la fundación del mundo. La palabra dice que Él en ese tiempo nos escogió. Y para aquellos de paso que viven, sufren ciertas realidades en su corazón diciendo de que nadie me ama, nadie se fija en mí, yo nací por accidente, yo no soy amado. Para vos es esta palabra. Dice que Él te vio antes de la fundación del mundo, te escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dice más adelante, en amor, si vos decís que nadie se fija en vos, que nadie te ama, Dios te ama. Dios te ama, porque Él pensó en vos desde antes de la fundación del mundo y te escogió para que seas hijo de Dios. ¿Y para qué te escogió? Dice, para que seamos santos y sin manchas. En una palabra, para que fuésemos como Jesús. Jesús es santo y sin mancha. Ese es el objetivo, ese es el camino de un discípulo de Jesús. Como discípulo lo tenemos como maestro y nosotros vemos cómo Él era y nosotros queremos ser como Él. Y Él hizo todo. Nuestra vida es una vida de santificación en Cristo, porque Cristo murió y nos limpió de todo pecado y nos hizo santos, apartado para Él, cortado del mundo y apartado para Él. Dice el verso 5 que nos escogió en amor. Él nos amó. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Él nos amó. ¿Y nos amó para qué? Para que fuésemos hijos de Él por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios se propuso ser padre de muchos hijos y ahí estamos nosotros. Esto tiene que darte gozo, esto tiene que darte alegría. El Creador del universo te escogió en amor, no para que seas cualquier cosa, sino para que seas hijo de Dios. Fuimos predestinados para esto. Tenemos que saltar de gozo sabiendo que el Creador de todo el universo quiere ser nuestro Padre. ¿Te imaginas ser hijo del gobernador? Esto traería muchos privilegios. Pero he aquí que hay uno mucho más grande, que Él decidió ser nuestro Padre y que en Cristo Jesús somos adoptados hijos de ese gran Dios.
Amén. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el Creador del universo, es mucho más que un gobernador. Nosotros somos privilegiados para vivir el propósito eterno de Dios, que nació de Él, que nació de su corazón. Y hay un final de todo esto. ¿Para qué? Dice el verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Él hizo todo este plan para la gloria de su nombre. Él hizo todo para recibir más y más y más gloria. La otra vez pensaba, ¿Dios recibiría más gloria o menos gloria al hacer el universo? Más gloria. ¿Y Dios recibiría menos o más gloria al hacer al hombre? Más gloria. Y al haberse desviado a través del pecado y al haber mandado a Jesús y haber muerto por nuestros pecados y ser resucitado y ser glorificado por Dios, al hacer esto Dios recibiría menos o más gloria, más gloria. Y al transformar nuestras vidas a la imagen de Jesús, Él recibiría menos o más gloria. Más gloria. Todo el propósito eterno de Dios cae en esto, para que Dios reciba la gloria debida a su nombre. Dice la palabra, a Dios sea la gloria en su iglesia. Estos textos resumen lo siguiente. Dios es un ser personal y tiene afecto y voluntad. Dios tuvo en mente un diseño previo. Este es un proyecto nacido del corazón de Dios por su voluntad. Fuimos predestinados para ser hechos hijos de Dios. Fuimos predestinados para ser como Jesucristo y fuimos predestinados para formar una sola familia con todos los hijos de Dios, nuestros hermanos. Y el fin supremo del hombre y de toda cosa creada es la gloria de Dios. Aleluya. En resumen, el propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y este propósito es de Dios y nació en el corazón de Dios y no en el nuestro. Así que salí del centro y poné a Dios en el centro de todo, porque Dios es el centro de todo lo creado. Viendo todo esto, y si podríamos resumir en una sola palabra qué es el propósito eterno de Dios, esa palabra sería esta: iglesia. Una iglesia es el propósito eterno de Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio, no es lo que nosotros llamamos templo, no es un lugar donde reunirnos. Él no soñó con un lugar construido por manos de hombres. Él quiso que cada hijo sea el templo del Espíritu Santo de Dios. La iglesia son personas, la iglesia son los redimidos, la iglesia son los hijos de Dios.
En este tiempo de pandemia no podemos decir que la iglesia se cerró, porque nosotros somos el templo y la iglesia sigue a donde nosotros vamos. Si estamos en la casa, ahí está la iglesia. Si salimos a comprar con nuestro barbijo, ahí está la iglesia. Y Dios quiere que esa iglesia le siga dando la gloria por todo lo que Él hace. Como dijo Jorge Imitián una vez, ni aún la iglesia es una congregación. La congregación es parte del servicio a Dios y tiene que ver más con mostrar la unidad al mundo para que crea y la adoración a Dios en comunión. Pero no es la iglesia. ¿Qué pasa cuando estamos reunidos y termina la reunión y cada uno se va a su casa? ¿La iglesia termina? No, la iglesia sigue a donde estás. Dios no soñó con una reunión. Dios soñó, como vimos, de ser padre de muchos hijos parecidos, semejantes a Jesús. Y de esto podemos sacar 3 características de la iglesia. La primera característica es que la iglesia tiene calidad. Y esa calidad es esta: santa y sin mancha. Te hace acordar a este versículo que dice que Dios vendrá a buscar una iglesia como santa y sin mancha. ¿Por qué santa? Porque Dios es santo. Y la iglesia somos nosotros. Y la calidad que Dios quiere para esa iglesia es la misma calidad que mostró Cristo Jesús aquí en la tierra. Por eso la vida de un cristiano es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto dará calidad a la iglesia, y cuando Él venga a buscar su iglesia santa y sin mancha, ahí vas a estar vos. La segunda característica es la unidad. ¿Por qué esta característica? Porque Él es uno. Él quiere una familia. Leímos en Efesios 1:10, dice que Él se propuso de reunir todas las cosas en Cristo. El pecado nos desunió. Desunió al hombre con Dios. Desunió al hombre con el hombre. Y desunió al hombre consigo mismo. Y Él quiso en Cristo, en su voluntad, quiso de reunir. Esto significa unir lo que antes estaba unido. O sea, unir de nuevo en Cristo todas las cosas. Cristo murió por la unidad. En Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es una tarea de los hijos de Dios tener este mismo sentir, de ser hijos de paz, de morir para derribar esas paredes que muchas veces construimos para separarnos del hermano. Esto solo causa división, pero Cristo murió para derribar esas paredes. Y nosotros decimos que queremos aprender de Él. Aprendamos a derribar esas paredes, porque la segunda característica de la iglesia es la unidad. Y Jesús oró por esta prioridad. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y la tercera es la cantidad.
¿Por qué Dios quiere cantidad? Y porque Él es grande. El deseo de su corazón es que todos procedan al arrepentimiento. Dios incluye a todos. Si nosotros vamos al pasaje de Juan 3:16, conocido por nosotros, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí engloba todo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que ninguno se pierda. En Hechos 3:25 dice esto, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro Padre, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas algunas familias de la tierra. No dice así. Dice, serán benditas todas las familias de la tierra, por lo cual Dios quiere cantidad. Por algo Jesús nos mandó diciendo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Es necesario entrar al propósito eterno de Dios, que es una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y para hacerlo hay que ser hijo. La pregunta hoy es esta: ¿sos hijo? Todos dicen, sí, soy hijo de Dios, pero la palabra enseña que no todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios, pero dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que creer en el Evangelio, hay que creer en el propósito eterno de Dios. ¿Vos lo crees? Para ser hijo de Dios hay que hacer dos cosas. Es como una especie de moneda de dos caras. Hay que tener arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Dice Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Si cae en tu mano una moneda que tiene una sola cara y la otra cara no está, ¿qué dirías de esa moneda? Y esa moneda es falsa. Así también, si vos únicamente te arrepentís y no crees en Jesús, en todo lo que Él hizo, lo único que vas a lograr ser moralista, portarte bien, pero sin Cristo no hay salvación. Y si vos tan solamente tenés fe en Cristo y no te arrepentís, no vas a vivir una vida conforme a lo que vivió Cristo como discípulo de Él. Te va a faltar mucho porque vas a vivir en el pecado. El propósito eterno de Dios, una familia de muchos hijos semejantes a Jesús y Dios presentándose como Padre. Vos, si querés, podés entrar a esta gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Ya sabés lo que tenés que hacer y cómo nos gustaría, cómo le gustaría a Dios que vengas a ser parte de este propósito eterno de Dios. Ahí sí daríamos la gloria por tu vida al Dios
al Rey de Reyes y el Señor de Señores y al Creador de todo. Dios les bendiga.